2270-9887 y pueden enviar mensajería de texto al 8588-2912. Estamos en Café con Voz. Recuerden el saborcito de la mañana por medio del canal 23, canal 3, Nueva Guinea de Nicaragua, y a través de Radio Rumbos, La Costeñísima, Radio Darío y los 102.3 FM de Radio Universidad para Managua y el Pacífico. Me dicen aquí un mensaje. Según una publicación del Nuevo Diario del 2 de agosto, Anacha Campbell, codirectora del INTUR, dijo que reciben 1.500 visitas al día en el volcán a $10 por persona. Saque usted la cuenta por dónde anda la cosa. Hijo de harina, hermano. ¿Qué tal? Te verás con caite. ¿Ah? Doctora Elvira Cuadra, directora del IEP, está con nosotros. La hemos invitado porque se puso de moda lo de los tanques rusos otra vez, ¿verdad? Ahora que está esta exhibición acá en la Plaza La Fe, en la que aparecieron los T-72, que hasta ahora, o hasta antier, manejábamos, nos costaban $80 millones. Ese tanquecito y 49 más, 80 millones. Pero resulta que el jefe del ejército, el general Julio César Avilés, dice, no nos cuestan nada. O mejor dicho, no significan deuda para Nicaragua. Así que vamos a hablar con ella, que el otro día estábamos, hace unos meses, cuando aparecieron por primera vez los tanques en noticias, hablamos con ella sobre qué significaba esto, el secretismo con que se estaban manejando los montos, las transacciones, pero ahora que ya se ha hablado un poquito más, porque siguen las nebulosas alrededor de esto, vamos a hablar sobre, ¿hay almuerzo gratis en estas cosas? Doctora Cuadra, bienvenida a Café con Voz. Buenos días, Luis, buenos días a toda la audiencia, teleaudiencia de Así Café es. con Voz. Y bueno, mira, pues hay varios refranes populares que te dicen que nada es gratis en esta vida, ¿verdad? Y entonces, pues en realidad sobre el tema de los tanques rusos recién llegados al país, de unos meses cuando conocimos la noticia hasta el día de hoy, lo nuevo es que la nebulosa es cada vez más grande, ¿verdad? Porque hay prácticamente nula información, a excepción de las declaraciones de ayer del jefe del ejército que no dicen mucho. En realidad no dicen prácticamente nada, pero a veces esas omisiones son también bastante reveladoras, ¿verdad? Porque él estaba hablando de algo que ya se ha comentado antes, y es que estamos en una época en la que podemos ver una renovación y por supuesto pues un auge en las relaciones militares entre Nicaragua y Rusia, ¿verdad? En un contexto completamente diferente, y pues eso le da una connotación muy distinta a la que tuvieron, por ejemplo, en la década de los 80, sí. Que fue, digamos, la última antes de esta, ¿verdad? Se ha sabido, hemos conocido que el valor total de esos 50 tanques rusos es de 80 millones. Al menos esa es la información que vino desde Rusia. Esa es la información que conocimos por otras fuentes, ¿verdad? No por las pues. Fuentes oficiales nicaragüenses, que son, sí, en todo caso, las que están obligadas a informarle a la ciudadanía del país sobre este tipo de temas. Pero ayer el jefe del ejército estaba diciendo que esa renovación de las relaciones militares entre Rusia y Nicaragua ha implicado renovación también de armamentos, habló de hospitales, habló de la adquisición de helicópteros, lanchas patrulleras, y entonces eso es mucho más de 80 millones de dólares. Mucho, mucho más. Habría que ver cuánto, dependiendo de el tipo de equipo y la cantidad de equipo que se está adquiriendo o que está viniendo de Rusia. Es preocupante porque la gran pregunta es en qué condiciones está viniendo todo ese armamento, ¿verdad? Los rusos ahorita, en esta nueva etapa, ¿verdad?, no son conocidos propiamente por su generosidad y mucho menos por regalar
armamento. Toda la industria de armamentos rusa es efectivamente con propósitos comerciales, es decir, no están regalando nada. Entonces ahí hay una primera gran interrogante. ¿En realidad es una donación o se trata de un intercambio comercial? En el fondo, ¿de qué estamos hablando? Hay alguien que me decía ayer, porque yo ponía un post en Facebook alrededor de la visión que tienen algunos juristas, o que los califican algunos de juristas reconocidos, sobre que este tipo de transacciones no pueden ser abiertas al público, que se tienen que tratar como secreto de Estado según la ley, incluso la ley de acceso a la información pública, el mismo código militar y la Constitución. Se puede de alguna manera establecer que las negociaciones sobre la donación de armamento, del que hemos estado conversando y del que hemos conocido últimamente, ¿tiene que manejarse como secreto de Estado? Bueno, mira, lo que pasa es que esa ha sido una muletilla jurídica que convenientemente se argumenta o se da cuando no se quiere hablar claramente de temas como este. Hay en la legislación, en el marco jurídico nacional, algunas reservas con cierto tipo de información vinculada con la defensa y la seguridad, que es información reservada precisamente porque puede afectar, ¿verdad?, los planes y puede afectar acciones que se están realizando. Eso tiene un sentido de verdad porque efectivamente puede vulnerar, ¿verdad?, la actuación de algunas de las instituciones, pero no todos los aspectos de la defensa y de la seguridad son reservados o son confidenciales, y la prueba está en que la diferencia en el acceso a la información es que todo esto lo estamos conociendo por fuentes externas que lo están divulgando, pero a lo interno del país las autoridades competentes, que son las que están llamadas a rendir cuentas y a decir claramente, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, sencillamente omiten toda clase de información y dice que es reservada. Entonces, a lo único que da lugar eso es a una gran cantidad de especulaciones, ¿verdad?, que no son buenas, sobre todo para el gobierno, pues para el ejército, para la presidencia, porque en la medida en que circula información y que, por ejemplo, Rusia está revelando por su propia cuenta algunos de estos datos y aquí no, entonces vos te preguntas, entonces ¿cuál es lo reservado de la información? O sea, ¿cuál es el gran secreto de Estado, ¿verdad?, o la acción de defensa y seguridad que se está protegiendo si el otro país está revelando el dato? Pues ahora, ¿a dónde es que se puede diferenciar lo que es público y es privado en la seguridad nacional, doctora? Porque es, como decía usted, una muletilla que cualquiera puede utilizar para argumentar: yo no puedo darte este dato porque esto pone en peligro la seguridad de mi país, y por tanto, por mucho que los periodistas estén preguntando, por no decir otra palabra que seguramente pasa por la cabeza de a quienes estamos insistiéndole que nos digan, no podemos decir a los periodistas ni a la población, porque entonces estaríamos vulnerables a que se conozca nuestro armamento, cuánto tenemos, cuánto no tenemos, cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Es decir, eso puede ser un argumento válido si se habla desde el punto de vista de la seguridad nacional. Pero ¿a dónde llega la frontera? Bueno, esa frontera es bien difusa, ¿verdad? Y por eso te digo que en el marco jurídico esa es una muletilla que se utiliza constantemente. ¿Pero se deja adrede la muletilla? Sí, se deja adrede. Se deja adrede precisamente para omitir, ¿verdad?, y este tipo de explicaciones y de rendiciones de cuentas públicas. Entonces, por ejemplo, aspectos del presupuesto de defensa y seguridad que deberían de ser accesibles al público no están detallados, no están desagregados, cuando la práctica, por ejemplo, en otros países es que sí hay un detalle de los rubros, de cómo se ejecutan, ¿verdad?, de cuáles son los montos designados para una u otra cosa, ¿verdad?
¿Qué otra cosa sí es, te puedo decir que es público o debería de ser público? La definición de las amenazas y los riesgos que justifica que el país tenga una X o Y política de seguridad y defensa. Igual la política de seguridad y defensa debería de ser un documento o una información de libre acceso para los ciudadanos. Vamos a dejar pasar una llamada telefónica, doctora Cuadra. Le pido por favor a la persona que esté en el teléfono su nombre, de dónde nos llama, brevedad y respeto para nuestros invitados como todos, ¿verdad? Aló. Buenos días. Sí. Buenos días, don Luis. Sí. Habla Ronaldo Cardosa. Con todo respeto para la panelista que tiene ahí, experta en seguridad. Hombre, Honduras ha adquirido una flota de avión muy moderna. Colombia, al igual, ¿no? Para fortalecer sus fuerzas armadas. Estados Unidos, Luis, cuando envía armas vendidas, regaladas, donadas a Siria, a Irak, a Afganistán y a todos esos países donde Estados Unidos tiene presencia militar, no lo publique en las redes sociales, varón. En términos militares hay que tener un poco más de objetividad. Nada de asuntos militares, es decir, la lucha contra el narcotráfico, hay unas cosas que son públicas, pero transacciones militares así de esa envergadura no se publican en las redes sociales, hermano. Muchas gracias, Luis, muy amable. Gracias, Ronald, por su llamada. Vamos a una pausa comercial, doctora Cuadra. Cuando volvamos responderemos a Cardosa y responderemos a otros mensajes y seguiremos conversando con la doctora Elvira Cuadra, directora del IEP, sobre que no hay almuerzo gratis con los tanques rusos. Disfruta de Café con Voz. Y Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Presentamos Payphone, una novedosa forma de pago en una nueva aplicación gratuita que podrás utilizar desde cualquier smartphone para comprar y pagar con tus tarjetas de crédito y débito en comercios afiliados sin la necesidad del plástico. Descarga el app Payphone y registra tus tarjetas de crédito y débito para realizar tus pagos. Fácil, cómodo y seguro. Tranquilo, estás con Banpro. ¿Quieres dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y serios, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Disfruta de Café con Voz. Acá estamos de regreso, amigos. Perdonen que vuelva riéndome, pero es que estábamos aquí con un intermedio bastante jocoso, ¿verdad? Llamada telefónica para la doctora Elvira Cuadra, que está con nosotros hablando de las declaraciones sobre la adquisición de tanques rusos de parte del jefe del ejército, que dice no cuestan nada a Nicaragua. Llamada telefónica. ¿Aló? ¿Se cayó la llamada? Marque de nuevo, 2270-9887, pero respondámosle al amigo Cardosa y después hay mensajería de texto, doctor, alrededor de este tema. Bueno, el tema del programa es hablar del tema sobre que ya se ha dicho de los tanques y el armamento ruso que está viniendo a Nicaragua, ¿verdad? El IEP, junto con otras organizaciones y centros en el resto de Centroamérica, ha tenido una posición bastante firme y crítica de lo que nosotros llamamos la nueva carrera armamentista que está produciéndose en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo en Nicaragua en con Centroamérica Rusia no es en Nicaragua, ¿verdad? No es una tendencia exclusiva de Nicaragua, sino que en toda la región. Sí. Y el gran pretexto es la amenaza del narcotráfico. Crimen organizado.
Sí, principalmente narcotráfico. Entonces, desde hace varios años, específicamente desde el 2011, 2010 tal vez, cuando se comenzó a formular la estrategia de seguridad de Centroamérica, los ejércitos han comenzado a presionar por un nuevo escalamiento en los armamentos en la región bajo el pretexto del combate al narcotráfico. Y la verdad es que lo que nosotros hemos identificado es que detrás hay otras intenciones que no tienen que ver únicamente con el combate al narcotráfico, sino con esos remanentes de protagonismo político y autoritarismo de las instituciones castrenses. ¿Qué es lo que decimos nosotros? En el caso particular de Nicaragua, nosotros no queremos ver a Nicaragua como parte de esa carrera armamentista. Y efectivamente, cuando uno ve los presupuestos globales de defensa de Nicaragua y Honduras, que fue el país que se mencionó, comparado, realmente el crecimiento entre el 2010 hasta la fecha ha sido realmente vertiginoso. Por ejemplo, ¿verdad? Y tengo el dato, en Nicaragua aumentamos entre el 2010 y el 2013 el 100% del presupuesto de defensa. Pasamos de 41.7 millones de dólares a 85.3. Honduras aumentó 60 millones, ¿verdad? En términos, digamos, totales, es más que el aumento de Nicaragua, ¿verdad? Que es de 40 millones, pero en términos proporcionales es menos, es un porcentaje menor. Entonces, una situación similar tienen El Salvador y una situación similar tienen sí, a la de Honduras y a la de Nicaragua en términos del crecimiento de los presupuestos de defensa. Entonces, sí vale la pena hablar de esto porque lo que nosotros vemos con mucha preocupación es que se está rompiendo un principio y un acuerdo fundamental establecido en 1995 en el Tratado Marco de Seguridad Democrática, que todavía está vigente en Centroamérica, ¿verdad? Y que es un hito en toda la región. Se está rompiendo un pilar fundamental que tiene que ver con el balance razonable de fuerzas, ¿verdad? ¿Están los ejércitos centroamericanos de acuerdo entre ellos con este tema? Eso es algo que ellos mismos tienen que responderle a todos nuestros países, ¿verdad? Tienen que respondernos a todos nosotros. Pero lo que sí nos preocupa es que esto que ocurre en Nicaragua no forme parte de esa tendencia. Llamada telefónica, lo mismo, las mismas reglas, ¿verdad? Nombre, donde nos llama, brevedad y respeto, por favor. Aló. Aló, buenos días. Sí. Aló. Sí. Aló. Adelante, don Alfonso. Buenos días, señor Elvira. Buenos días, Luis. Hombre, sí. Yo lo que me pregunto es, todos los ejércitos del mundo necesitan actualizarse, renovarse, tener nuevos equipos, pues. Entonces yo no sé por qué estamos aquí extrañados y preguntándonos que si nos lo regalaron a cambio de qué. Hombre, las negociaciones son confidenciales, en primer lugar. En segundo lugar, esos tanques no son nada ofensivos, son armas defensivas y no constituyen ningún peligro para la seguridad de ningún país, porque si algo tenemos nosotros es vocación de paz. De manera pues que me parece que estamos especulando y más bien tratando de sembrar una incertidumbre que innecesaria. Eso. Gracias por su llamada. No voy a tener comentarios, se los voy a dejar a Elvira porque creo que tiene algo que decir. Bueno, mira, si hay algo que es muy cierto de lo que dice don Alfonso, es que la sociedad nicaragüense, ¿verdad?, en general lo que tiene principalmente es una vocación de paz, y hasta ahora la política exterior y la política de defensa del país se ha basado sobre todo en resolver los diferendos, disputas y conflictos internacionales
haciendo uso del derecho internacional, ¿verdad? Vemos todos los juicios en La Haya y todo lo que se ha hecho en términos de negociaciones, etcétera. Entonces, la pregunta es, con mucha mayor razón, si la vocación de la sociedad nicaragüense es una vocación de paz, y si el principal recurso que el gobierno a lo largo de la historia ha utilizado para dirimir esto, aún en los 80, ¿verdad? Que se hacía uso de estos espacios del derecho internacional, estas instancias del derecho internacional, es el instrumento jurídico. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón? El punto es que esa negociación debería de ser confidencial o secreta. Bueno, pero es que si al final resulta que no es una donación, por X o Y razón, esos costos se van a trasladar al presupuesto de la República, y el presupuesto de la República es un asunto de todos y todas nosotras. ¿Por qué? Porque el presupuesto de la República está montado principalmente sobre el pago de los impuestos que cada uno de nosotros hacemos, lo que pagamos pues con el combustible, lo que pagamos el IVA en las facturas, lo que pagamos en una serie de servicios, etcétera. Entonces, allí es donde este tema deja de ser confidencial y reservado y se convierte en un tema público. Vamos a hacer una llamada más, vamos a dejar pasar una llamada más y luego vamos a preguntas y mensajes. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, adelante, amigo. Sí, Juan Tartencilla, Ciudad Sandino. Hermano, si nosotros no queremos dar cuenta es porque de la bolsa de Daniel Ortega no van a salir los reales para pagar esos tanques. Número 2, los tanques son para retener una invasión. ¿Quién nos está invadiendo? Aquí tenemos 44 años de no tener un hospital como el Hospital El Retiro. Aquí tenemos graves problemas de resonancias magnéticas, de todos esos aparatos. ¿Y para qué queremos tanques? Muchas gracias. Gracias por su llamada, y es la utilidad del recurso público, de nuestro dinero como pagadores de impuestos, que tenemos que tener la expectativa sobre de dónde sale la plata. Pero quiero preguntar, alguien me decía, hombre Luis, pero puede ser que se hayan pagado de contado y por eso no hay deuda ya, porque nadie sabe. O sea, eso de la cooperación, de que es parte de la renovación, porque ya los otros estaban viejos, pero que no le significan deuda para Nicaragua, me decían, puede ser que se pagaron de contado, por lo menos los tanques, el resto puede ser parte de la cooperación. Bueno, lo que pasa es que el ejército no es una institución privada, es una institución pública, y sea que se paguen al crédito o que se paguen de contado, ¿verdad? Eso debería estar reflejado en el presupuesto de la República, y en el presupuesto aprobado, que es el que está en ejecución ahorita, no hay ningún rubro que corresponda con ninguna clase de pago por esos tanques, ¿verdad? Ni por ninguno de esos armamentos que se dice que estamos recibiendo. Habría que ver si en la iniciativa de ley del presupuesto 2017, que está arrancando en este momento el proceso, ¿verdad? Se va a reflejar de alguna manera, pero eso pues lo vamos a saber hasta que conozcamos esa iniciativa. Doctora Cuadra, ¿cómo se puede manejar balance de fuerzas y a la vez mantener secretos de Estado alrededor de qué armas tengo, qué armas no tengo, cuáles me faltan y cuáles me sobran? Bueno, mira, como digo, hay información de esta que efectivamente tiene que ser reservada. Por ejemplo, una parte de esta información tiene que ver con planes, ¿verdad? Y acciones específicas de combate que no se pueden revelar porque efectivamente vulneran la efectividad de las acciones o del plan que se esté ejecutando. Eso tiene una razón de ser. El tema del balance de fuerzas, tanto en Nicaragua como en la región centroamericana, pasa por un ejercicio que no es reservado o que no debe de ser reservado, sobre todo considerando la historia reciente de toda nuestra región, y es el tema de la definición de las amenazas y los riesgos. Entonces,
Si nos comparamos con el resto de Centroamérica, ¿verdad? Nosotros podríamos decir, bueno, pues si aquellos compran aviones y aquellos compran esto y aquellos, nosotros deberíamos de comprar también y esto y lo otro y más. Y vamos subiendo un ladrillo sobre el otro, ¿no? Claro, entonces en lo que entramos es precisamente en lo que yo decía, que no nos gustaría ver a Nicaragua, que es en una escalada armamentista en la región. Nosotros tenemos un antecedente que fue muy sano, muy bueno, ¿verdad? Y que sentó un precedente en la historia del país, que fue la elaboración del libro de la Defensa Nacional. Libro blanco. El libro blanco de la Defensa Nacional a mediados de la década del 2000, todavía pues bastante reciente. Que el Ministerio de Defensa tenía un papel preponderante en esto, era quien llevaba la batuta. El poder civil pero sobre... no solo, porque pero un ejercicio... aquello del poder civil controlando al poder militar, ¿no? En efecto, había una combinación porque hubo mucha participación del Ministerio de Defensa, mucha participación del Ejército y organismos y también. Una consulta. No te voy a decir que fue todo lo amplia que debería de ser, pero fue un buen ejercicio, ¿verdad?, de consulta, donde se definieron las amenazas y los riesgos a la defensa y a la seguridad. Entonces, una vez que se definen las amenazas y los riesgos a la seguridad, se define también qué política de seguridad y defensa necesitas para responder y qué tipo de institucionalidad y de armamento, equipo, etcétera, se necesita también para responder ese armamento. Doctora Cuadra, ¿qué se hicieron esas amenazas? ¿Qué se hicieron los SAM-7? ¿Se acuerda que discutimos portadas? Eran portadas de periódicos, aparecían por todas partes los misiles SAM-7, y a estas alturas, ¿qué se habrán hecho? Y Estados Unidos quería que los destruyeran, y Enrique Bolaños los capeaba, y el Frente Sandinista los capeaba, y a estas alturas, ¿qué habrá pasado con esos misiles de largo alcance, que eran terribles y temidos por todo el mundo? Bueno, lo último que se supo de ese tema hace ya tantos años es que Nicaragua efectivamente había entregado un sobre cerrado en la instancia regional de integración encargada de eso, donde había un informe sobre el tema, ¿verdad? Pero no sabemos más allá no sabemos, de eso, ¿verdad? Más allá no sabemos. Tema que estuvo, ¿verdad? Sí, claro. En la palestra por mucho tiempo. A estas alturas no sabemos realmente qué ha ocurrido con ellos, no se sabe. Hay mensajería en @caféconvoz ni en Twitter, dice Luisa Molina: los tanques, igual que la deuda petrolera con Venezuela, nos costarán a los nicaragüenses. No nos costarán nada, dicen los voceros nicaragüenses. Eso lleva un tanto de ironía, ¿verdad? Por otro lado, acá hay más mensajes de amigos que nos están siguiendo que dicen lo siguiente. Dice: el tanque es un arma de guerra, don Alfonso. Antes era antisandinista, ahora es de pro gobierno. ¿Qué lo haría cambiar drásticamente? Yo creo que don Alfonso siempre ha sido sandinista y tiene derecho a hacerlo, y tiene derecho a pensar y a defender lo que él quiere. Buenos días, Luis. ¿De dónde se le pagarán los $1.000 millones a Venezuela? Buena pregunta. El problema es que el presidente Ortega el 19 de julio dijo que no hay presupuestos para ayudar a excombatientes de guerra que mueren de enfermedades terminales, y hay para comprar armamento o adquirir armamento pesado como si estuviéramos en guerra. ¿Qué dicen los que defienden la compra sobre esto? ¿Hay alguna relación entre esta supuesta donación y la ley de seguridad soberana? Y una última pregunta, porque no me da tiempo para leer todos los mensajes. Dice: Luis, preguntarle si Estados Unidos anda divulgando las compras de militares y otras cosas que se consideran por seguridad del Estado. ¿Será que cree que en Estados Unidos se vive como en el paisito? Aquí no hay muletilla de argumentos válidos y legales. Se tiene que hablar siempre con argumentos, no sobre supuestos. Nicaragua tiene sus leyes y está dentro de ellas. Que hable en base a las leyes, dice por acá los amigos que nos están viendo y escuchando. Doctora. Bueno, pues son diferentes comentarios sobre diferentes tópicos, ¿verdad? Yo creo que aquí hay una cosa que es bien importante, y es que pues a lo largo de la historia, ¿verdad? Porque pues a lo largo de la historia Centroamérica y Nicaragua ha sido vista desde adentro y desde afuera como un territorio de interés geopolítico, ¿verdad? A esa parte creo que tenemos que llegar. Y en ese sentido,
muchas de estas decisiones tienen que ver con ese interés geopolítico, ¿verdad? Y un poco la expectativa de jugar el papel de factotum de poder en este juego geopolítico, ¿verdad? En lo personal, yo no estoy de acuerdo con la política de seguridad de Estados Unidos hacia Centroamérica ni hacia América Latina. Hay cosas que a mí no me parecen, ¿verdad? Por ejemplo, una buena parte de esa estrategia que es pública, se puede ver en algunos documentos importantes que tiene accesible al público, pues Estados Unidos, algunas estrategias, particularmente la de lucha contra el narcotráfico en Centroamérica, porque creo que no nos conviene para el futuro de la región y para el futuro de las sociedades centroamericanas, ¿verdad? También creo que Centroamérica, y en este caso Nicaragua, debería de tener una reflexión más de fondo sobre realmente qué cosa es la defensa y la seguridad, cuáles son realmente esos escenarios y esos retos de defensa y seguridad como países centroamericanos, y a partir de allí definir nosotros nuestra propia política de defensa y seguridad. Pero quiero hacer un paréntesis en lo que dice, porque si no nos ponemos de acuerdo para saber tratar a los migrantes como región, ¿será que nos podemos poner de acuerdo para saber el tipo de armamento que necesitamos para las amenazas emergentes? Bueno, mira, te voy a responder con un hecho histórico, ¿verdad? A finales de los 80 y todavía a mediados de los 90 nos pusimos de acuerdo para terminar los conflictos militares en toda Centroamérica. No, estábamos desangrando, sí, doctora. Bueno, o sea, pero la sangre nos obligó a sentarnos y hablar. En este contexto no hay mucha sangre corriendo, ¿eh? Porque pues, es la verdad. Pero yo, por ejemplo, veo esas diferencias entre los vecinos y nosotros y los vecinos, africanos que están los cubanos que están en la frontera, muertos en el lago de Nicaragua porque quieren... O sea, hay toda una política que hace falta para los migrantes que no nos podemos poner de acuerdo. Ahora con armas. Pero déjame decirte que la principal amenaza a la seguridad de Centroamérica no son los migrantes. Son otras las principales amenazas a la seguridad. Algunas de ellas las tenemos dentro de nuestras propias sociedades y tienen que ver con las condiciones de inequidad y la gran exclusión social que están viviendo grandes grupos de población. A eso hay que prestarle atención y hay que prestarle atención y es un enorme peligro, a tiempo, ¿verdad? Entonces, una reflexión en ese sentido es la que tenemos que hacer y creo yo definir esas políticas de defensa y seguridad en función de esos riesgos, de esas amenazas, de esos retos a la seguridad y no simplemente montarnos en la ola de las políticas de seguridad de las grandes potencias interesadas en este pedacito de territorio. Tenemos unos segundos más, pero quiero preguntarle. Ayer hablaba con Roberto Cajina, estaba haciendo una nota para la agencia para la cual trabajo, y me decía él, experto en temas de seguridad, ¿verdad? Y además es asesor del Ejército de Nicaragua. Decía Cajina, esto le conviene a Rusia porque Cuba se está arreglando con Estados Unidos, Venezuela está quebrada y tiene una gran deuda con Rusia, y el único espacio que le queda a Rusia realmente en América Latina fuerte es Nicaragua. ¿Usted coincide con ese pensamiento, con esa visión? Pero decía, ¿y le está haciendo el favor Nicaragua a Rusia como un país de quinta categoría, pero que necesita tenerlo al alcance? Bueno, como digo, ¿verdad? Históricamente Centroamérica y en particular Nicaragua siempre ha sido un punto de interés geoestratégico para todas las potencias mundiales, las que han transitado a lo largo de por lo menos los últimos 500 años, ¿verdad? En algún momento, España, en algún momento Inglaterra, cuando era el gran imperio británico, luego Estados Unidos como potencia emergente, en los 80, el involucramiento de Rusia
la Unión de República Socialista Soviética y todo el bloque socialista en el tema de Nicaragua estaba relacionado principalmente con eso. Entonces no es extraño que nuevamente algo de esa agenda geopolítica mundial esté de por medio en esta situación que estamos viendo. ¿No hay almuerzo gratis, pues? No creo. Gracias, doctora Elvira Cuadra, directora de IE, por habernos acompañado. Seguramente que más adelante la voy a traer nuevamente porque esto va a seguir dando de qué hablar. Son armas, es seguridad, es defensa, es presupuesto de la República y además de eso, hasta ahora mucha falta